días y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Hoy es la primera conferencia que vamos a dar sobre el problema y lo que es la Constitución del 40. Le presento al licenciado Rubén Ricardo para que se haga cargo de la... Muy buenos días a todos, hermanos municipalistas. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí frente a ustedes hoy para hablarles sobre la importancia que tiene la participación de los municipios en el futuro cambio de la democracia en Cuba. Los municipios de Cuba en el exilio han funcionado a través del tiempo como una organización cívica patriótica. Pero llega el momento ya de que los municipios de Cuba en el exilio sean partícipes directamente de ese cambio que se va a necesitar del sistema actual comunista al sistema democrático. Y yo les voy a explicar cómo los municipios van a ser partícipes de ese proceso. Primeramente, porque hay algunos compatriotas que desconocen qué es en sí una constitución para el funcionamiento de un país. Entonces, la constitución es el basamento legal y jurídico del cual emanan todas las leyes que estructuran el sistema de gobierno en un país libre y democrático, y por el que funciona todas las naciones que pertenecen al mundo libre. Es la ley fundamental de los países libres, la Carta Magna de la Nación, como es la Constitución del 40. Entonces, es esencial que para que por nosotros podamos restablecer la democracia en Cuba, tenemos que hacerlo basado en nuestra ley fundamental, porque de nada vale que podamos sacar del poder a esa dictadura comunista que ha destruido nuestra patria, si no lo hacemos de la manera correcta y restablecer la democracia como es. Repito, para que haya democracia tiene que haber ley, y nosotros la tenemos, gracias a Dios, que es nuestra gloriosa Constitución de 1940. Cuando digo la gloriosa es porque nuestra Constitución democrática del 40 ha sido reconocida por instituciones académicas del mundo como una de las mejores constituciones que se han escrito en Hispanoamérica y en el mundo, para orgullo de nosotros los cubanos. Dando un ejemplo directo, la Constitución del 40 sirvió como base para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy en día está vigente en las Naciones Unidas. Hubieron dos abogados cubanos que presentaron una moción en 1948 en las Naciones Unidas y fue aprobada unánimemente. De los artículos 20 al 40 de la Constitución del 40 salieron todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Salieron de nuestra Constitución, no de ninguna otra Constitución del mundo, sino de la nuestra. Entonces eso quiere decir que nuestra Constitución es algo que tenemos que tomar muy en serio. Aparte del reconocimiento que se le dio a la Constitución del 40, también tenemos que decir que el progreso económico que tuvo Cuba antes de la llegada del comunismo a nuestra patria se debió precisamente a la Constitución de 1940. Algunas personas que desconocen, que quieren criticar a la Constitución del 40, dicen: ah, no, pero la Constitución del 40 es comunista. Entonces yo le haría una pregunta a esas personas que dicen eso. Bueno, y si la Constitución del 40 era comunista, ¿por qué Fidel Castro no se quedó con ella cuando tomó el poder en Cuba? Porque lo lógico es que si hubiera sido comunista, él no lo hubiera suspendido de facto como lo hizo, no de jure, pero sí de facto, y tomó el poder, nombró de a dedo al magistrado Urrutia como presidente de Cuba ilegalmente, violando la Constitución. Si la Constitución del 40 hubiera sido comunista,
Pues por supuesto Fidel Castro hubiera funcionado basado en la Constitución comunista, según él. Pero es todo lo contrario. Él la desconoció porque es una constitución democrática, libre y capitalista, libre empresa, etc. Por eso fue el desarrollo económico que tuvo Cuba en tan corto tiempo se debió precisamente a la vigencia de nuestra gloriosa Constitución de 1940. En el punto número 3 que tengo aquí, la creación de la Constitución cubana del 40. Los delegados que participaron en la creación de esta Constitución fueron representativos de todas las corrientes políticas del país en ese momento. Eran en su gran mayoría profesionales, miembros de los, por ejemplo, los profesionales cubanos, los estudiantes, que aunque no participaron directamente como delegados, pero sí ayudaron en la formación básica que se utilizó para la creación de la Constitución de 1940. Pero allí estuvieron representados la crema innata de la sociedad cubana en ese momento, que querían establecer por primera vez una constitución netamente cubana. Como ustedes saben, la primera constitución de la República de 1901 no fue creada a través de un Congreso electo por el pueblo, sino fue creada por un consenso al comienzo de la República. Y por eso esa constitución del 1 tenía la enmienda Pla, que todos sabemos que se le dio potestad a los Estados Unidos para intervenir en Cuba cada vez que ellos consideraran necesario hacerlo. Gracias a Dios que por el esfuerzo de los cubanos de aquella época, la enmienda Pla fue derogada y entonces la inquietud que existía en el país de crear una constitución netamente cubana, porque también habían habido muchos problemas en los primeros años de la República debido a la incapacidad política que teníamos los cubanos. Recuerden que Cuba en el año 1940 solamente tenía 38 años de haberse hecho una república, o sea que era un bebé como país, como república. Los demás países de Hispanoamérica ya tenían más de 100 años de haberse conformado como república. Y entonces surgieron muchos problemas, hubieron gobiernos cortos, hubieron gobiernos que fueron sacados del poder ilegalmente, etcétera, etcétera. Entonces eso contribuyó a que los cubanos prominentes de Cuba, los profesionales, los empresarios, pensaron que había que hacer una nueva constitución donde estuvieran envueltos las inquietudes políticas del país, y así se hizo. Y gracias a Dios se creó nuestra constitución basada en esas inquietudes que teníamos los cubanos en ese momento. Esa fue la base de la creación de la Constitución del 40. Para los que no lo saben, ¿por qué se conformó y por qué se hizo? La vigencia de la Constitución del 40. También hay hermanos cubanos que piensan que la Constitución del 40 han pasado ya 70 años, que ya esa Constitución no existe. Bueno, eso no está más lejos de la realidad. Porque la Constitución del 40 en su artículo 285 nos dice claramente que la Constitución del 40 solamente puede ser enmendada, pero no puede ser derogada. Y por eso que Castro, que era abogado, sabía que él no podía tocar ese punto. Entonces, sin decir nada, él suspende de facto la Constitución del 40, no de jure, sino de facto, o sea, ilegalmente, y es cuando crea el primer gobierno revolucionario con un presidente que no le pertenecía. Lo que Castro debió haber hecho en ese momento, si de verdad hubiera respetado, hubiera sido una revolución cubana, como él decía que era, hubiera llamado al último presidente electo por el pueblo cubano que tuvo Cuba en elecciones normales.
fue el doctor Carlos Prío Socarrás, que fue sacado del poder por el golpe de Estado de Batista, como todos ustedes saben, en marzo de 1952. En ese momento, cuando Castro toma el poder, que él le había prometido, por cierto, al pueblo cubano desde que estaba en la Sierra Maestra, que cuando ganara la revolución y él llegara al poder iba a restaurar la Constitución. Fue una gran mentira al pueblo, un engaño, una traición al pueblo cubano. Entonces ahí comienza esa mal llamada revolución que, como todos sabemos, ha destruido a nuestra patria. Sufrimiento de 64 años de dictadura brutal, donde han habido miles de presos políticos, miles de muertos de todas clases, no solamente los que murieron frente al paredón, sino los hermanos que han tratado de huir de Cuba por el mar, que han muerto, y otros que han tratado de llegar a tierra de libertad a través de las selvas de Centroamérica, que muchos de ellos han muerto tratando de llegar aquí también. Eso se debe a la dictadura brutal que ha destruido a nuestra patria. Entonces los cubanos tenemos que estar conscientes de que este es el momento que tenemos que cerrar filas y tenemos que usar la unidad de todos los cubanos de buena voluntad para no solamente derrocar a la dictadura, sino también restablecer nuevamente la ley fundamental de la República que está vigente, que es nuestra gloriosa Constitución de 1940. Ahora, la Constitución de 1940 y los municipios de Cuba. Los municipios van a jugar un papel preponderante en la reconstrucción de la democracia en nuestra patria. ¿Por qué digo esto? Porque los municipios representan la geopolítica del país, representan al Congreso de la República. Porque, por ejemplo, los representantes electos en momentos normales son electos por el pueblo para representar a su área. Los representantes y los senadores representan a un lugar específico del país, y los municipios efectivamente también representan, cada uno de ustedes han nacido en un municipio y representan la misma geopolítica que se necesita para que el país funcione en el tiempo interino de los 18 meses. Entonces, los municipios se deben organizar desde ahora, basado en lo establecido en la Constitución del 40, en los artículos 209 al 232, donde está establecido punto por punto cómo se deben organizar para que eso funcione. En el medio tiempo, cómo van a funcionar los municipios en el Consejo Legislativo Asesor, que es en sí el equivalente al Congreso. Bueno, van a haber dos municipalistas que van a estar en la Cámara de Representantes interina y dos en el Senado, nombrados por consenso por cada municipio. Esa es la estrategia que se debe utilizar para un organismo de transición, donde estemos organizados de esa manera y no nos pase lo que el doctor Alzugaray explicó al principio, que por no estar organizados vinieron influencias e intereses de otras clases y por ejemplo, los nicaragüenses perdieron la democracia por eso, y eso pasó también en Bolivia y va a pasar en Venezuela si no se organizan, y nos va a pasar a nosotros si no nos organizamos. Nosotros tenemos que defender nuestra democracia. Una vez que podamos rescatar esa democracia, tenemos que defenderla a capa y espada. Y el arma que vamos a utilizar para esa defensa es la Constitución de la República de 1940, que, como ya expliqué anteriormente, está vigente, gracias a Dios. Entonces, pues, esta es la base, el basamento legal y legítimo que necesitamos para el restablecimiento de la democracia en Cuba. Como acabo de mencionar, la coordinación de los delegados de los municipios en el exilio con los delegados dentro de Cuba
para desde ahora llevar a cabo todos estos planes y estar listos para la transición y la democracia. O sea que ustedes tienen que comunicarse con su municipio dentro de Cuba para ya ir preparándose y nombrar, como dije antes, los 2 delegados para las 2 cámaras del gobierno que van a fungir interinamente como el tercer poder de la nación. O sea, en un sistema democrático existen los 3 poderes: el poder ejecutivo, que es el presidente con los ministros; el poder judicial, compuesto por juristas; y el poder legislativo, que serían los municipios. O sea que los municipios van a jugar ese papel importantísimo en el restablecimiento y preservación de la democracia en Cuba, porque si nosotros no estamos alerta de los peligros que vamos a enfrentar una vez que se pueda rescatar la democracia en Cuba, podemos volverla a perder. O sea, hoy en día sabemos que hay intereses, primeramente dirigidos por una organización mundial que se llama Nuevo Orden Mundial, que ellos quieren someter a la futura Cuba bajo el imperio de ese gobierno mundialista que no tiene nada que ver con la democracia en nuestro país. Tenemos que defendernos de ello. Por el otro lado, el régimen ya está preparando gobiernos que van a tomar el poder, según ellos, nuevamente, bajo otros nombres, sin mencionar de que ellos son los que van a representar al comunismo nuevamente en Cuba. Y eso es un peligro inminente que tenemos que estar conscientes de ello, tenemos que defendernos para que eso no suceda. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que informarle a nuestros hermanos en la isla de esto que acabo de mencionar, para que cuando alguien venga a hacerles un cuento de que ellos tienen un gobierno que no tiene nada que ver con la Constitución del 40, que el gobierno de nosotros va a ofrecer esto y aquello, bueno, pues tajantemente eso hay que rechazarlo, porque estaríamos en el peligro de caer en esto que acabo de mencionar. Entonces los municipios van a jugar ese papel preponderante en el restablecimiento y preservación de la democracia basada en la vigencia de 1940, de la Constitución del 40. Conformación de los gobiernos municipales durante el periodo de la transición de los 18 meses. Eso también los municipios, los miembros de los municipios del exilio y de dentro de Cuba tienen que ponerse de acuerdo y de consenso nombrar gobiernos municipales interinos por los 18 meses. O sea, un alcalde y sus concejales, para que los municipios comiencen a funcionar ya organizadamente durante ese periodo de transición. Claro, una vez que se celebren las primeras elecciones, pues entonces ya el pueblo va a elegir directamente a los alcaldes y concejales, como se hace normalmente. Pero en el medio tiempo tenemos que hacerlo de esa manera, porque no podemos llegar de inmediato y celebrar elecciones sin tener los preparativos correspondientes para que eso suceda. Entonces, eso es importante. También los municipios van a ayudar al Poder Judicial a conseguir candidatos para la formación de los jueces municipales y los fiscales. Se necesita que también haya una parte legal que funcione en el municipio durante la transición. Entonces van a buscar, por ejemplo, muchachos jóvenes que se hayan graduado de Derecho, que ellos conozcan, cada cual conoce su gente en su municipio, y que sean esas personas sean llevadas al Poder Judicial, que ya está conformado dentro de Cuba por juristas, para que ellos hagan una revisión de esa persona y los acepten como jueces y como fiscales interinamente durante los 18 meses. Ahora, una vez que se termine de elegir
el primer gobierno por el pueblo cubano libremente a través de elecciones libres, basado en el Código Electoral de 1943 y dirigido por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Superior Electoral, que es el organismo que sale del Poder Judicial para supervisar esas primeras elecciones, para que se hagan dentro del marco de la ley. Todo esto está contemplado y los municipios van a ser partícipes de estos planes que acabo de mencionar. La transición del sistema comunista al sistema democrático. Una transición que es necesaria, como ya le dije, basado en estos parámetros que le acabo de mencionar, pero que al mismo tiempo se tienen que poner en vigor la libre empresa. La libre empresa es sinónimo de prosperidad económica. Acuérdense que Cuba está destruido, que todo está centralizado, por eso es que el país no funciona. Allí no hay alimentos, no hay medicina, no existe nada que pueda ayudar a la población cubana. Bueno, pues también los municipios de inmediato van a tener la potestad de ayudar a los primeros empresarios que quieran invertir, que yo diríamos que la gran mayoría van a ser cubanos que quieren invertir su dinero en su propia patria, que viven no solamente en los Estados Unidos, viven en cualquier parte del mundo. Esos cubanos pues, pueden ser apoyados por los municipios en su área para que ellos puedan establecer negocios y producir, y al mismo tiempo también trabajo para los cubanos que van a necesitar para el mantenimiento de su familia. Una cosa importantísima también que debo mencionar es que se va a utilizar el dólar norteamericano como moneda transitoria, porque el peso cubano no tiene valor adquisitivo ninguno, ni siquiera nacionalmente y menos internacionalmente. El peso cubano no vale nada, cero. Entonces, estamos obligados a utilizar el dólar norteamericano, cosa que nos va a ayudar también a la reconstrucción económica del país, porque cuando el gobierno interino tenga que comprar las materias que se necesitan para el funcionamiento del país desde el punto de vista económico, pues vamos a tener los dólares que se va a producir en la economía del país durante ese tiempo y poder ayudar al comienzo de la reconstrucción, no solamente infraestructura del país, sino también la economía del país, para el funcionamiento del gobierno. Los municipios, repito, van a jugar ese papel tan importante en la reconstrucción de Cuba. Así que vamos a dejar de ser una organización cívica patriótica a una organización cívica patriótica, pero directamente envuelta en la reconstrucción de la democracia en nuestra patria. Esto se lo hago saber a ustedes que son municipalistas, que yo también pertenezco, porque todos hemos nacido en un municipio en Cuba, y por esa razón debemos tomar todo esto que acabo de mencionar en cuenta, y que es de la importancia que tiene. Así que desde ahora, pues ya con la dirección del presidente de los municipios, el doctor Manuel Arzugaray, ya ustedes deben comenzar a trabajar con sus municipios dentro de Cuba. Sabemos que se han creado nuevos municipios por el régimen. Bueno, esos nuevos municipios, pues, también hay que hacer contactos con ellos de alguna manera a través de los municipios que ya existen. Para que ellos participen en esto, tenemos que utilizar esa subdivisión que ha hecho el régimen solamente desde el punto de vista organizativo. Porque una vez que se elija un nuevo Congreso en Cuba, entonces es el Congreso representativo del pueblo el que va a decidir si vamos a quedarnos con las 6 provincias originales o se van a aceptar la nueva geopolítica que creó el régimen. Hay que tomar en cuenta una cosa, que la Constitución del 40 también contempla el hecho de que los municipios deben tener un mínimo de habitantes. Entonces la población cubana sabemos que ha crecido de 6 millones que existían en el año 58
a casi el doble, creo que son 11 millones y medio de cubanos, más los 3 millones que estamos fuera de Cuba. O sea que posiblemente el nuevo Congreso, electo por el pueblo, va a tomar en cuenta de que quizás vamos a tener que utilizar la nueva subdivisión que existe. Pero ya eso no es cuestión de ustedes los municipios, ni del gobierno de transición que tome las riendas del gobierno interinamente. Ya eso se va a deber al futuro Congreso electo por el pueblo, que es el que tiene el poder de tomar esa decisión. Las elecciones libres y democráticas en un plazo de 18 meses, como ya mencioné, basado en el Código Electoral de 1943 y supervisado por el Tribunal Superior Electoral como organismo oficial del gobierno constitucional en ese momento. Esas elecciones son importantísimas porque va a iniciar una nueva etapa de la nueva república que va a surgir después de la transición de los 18 meses. Y el pueblo cubano pues va a participar directamente en ese proceso de las elecciones para conformar por primera vez un gobierno electo por el pueblo. Todos los grupos u organizaciones que existen hoy en día, que tengan intereses políticos y que quieran participar en ese proceso, por supuesto que tienen las puertas abiertas que les otorga la ley fundamental de la República para que ellos participen, porque si no hay una participación en esas elecciones, ¿cómo vamos a tener un gobierno en función, verdad? Entonces todos van a tener la oportunidad de tener sus candidatos. Se tienen que registrar como un partido político, tienen que recoger X cantidad de firmas, como está establecido en la propia Constitución, se registran como partido político y llevan sus candidatos a esas elecciones. Y es el pueblo el que decide quién es el mejor candidato para cada posición. Esa es la democracia, ¿verdad? Lo que no debe suceder es que alguien quiera, bueno, ya yo mencioné con anterioridad los dos peligro que tenemos de la toma del poder, porque vamos a tener ese gobierno de transición basado en lo que dice la Constitución, pero es un gobierno interino, no político. Ese gobierno de transición no tiene nada que ver con la política ni representa ninguna organización, es neutral, vamos a llamarle así, tiene que ser neutral. Inclusive el gobierno de transición pues no puede participar en las primeras elecciones, porque la Constitución no se lo permite. Esto lo digo para que todo el mundo sepa que ese gobierno de transición no representa un adversario político para ningún grupo u organización que quiera participar en esas elecciones. Lo que no se debe hacer es desconocer que existe una Constitución vigente y que haya un grupo que se considere que está por encima de los demás y que quiera conformar un gobierno que no tenga un basamento jurídico constitucional basado en la Carta Magna de la Nación, porque entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que hizo Castro y lo que hizo Batista, que violaron la Constitución. Fíjense, la violación de la Constitución por dos dictadores consecutivos fue lo que destruyó la democracia en Cuba. Y eso no lo podemos permitir nuevamente. Los cubanos tenemos que estar conscientes de que eso no debe suceder jamás en Cuba, porque entonces de nada vale el sacrificio de tantos muertos ante el paredón, todos los que han muerto tratando de salir de Cuba. Y también el dolor de nosotros, los exiliados que hemos estado fuera de Cuba por tantos años, para nosotros es una tristeza muy grande, que estamos aquí y sabemos que no podemos ir a Cuba, o que no debemos ir a Cuba, mientras que exista la tiranía. Eso también no debe suceder más y jamás. ¿Y cómo lo podemos garantizar de que eso no suceda? Es estando alerta y no permitiendo que vengan caudillos con intereses personales a tratar de establecer un gobierno de facto violatorio a la Constitución del 40, porque entonces no hemos hecho nada. Nuestra lucha
de tantos años no nos va a servir de nada. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy claros en esto y si entendemos el mensaje que se acaba de dar aquí esta mañana, no vamos a tener ningún problema. Yo confío en que los cubanos de buena voluntad sigamos unidos en nuestra lucha y se pueda derrocar esa dictadura que ha acabado con nuestra patria en todos los aspectos, en el aspecto moral, en el aspecto económico, en las libertades que no existen, en la cantidad de presos políticos, en la represión brutal de las mal llamadas policías y seguridad del Estado, que son organismos represivos que no tienen nada que ver como una policía en un sistema democrático, que la policía son oficiales que trabajan para la protección del ciudadano. Sin embargo, allí la policía de hoy en día es una policía política que nada más que existe para mantener a la cúpula de un régimen totalitario, un régimen ilegal y legítimo, usurpador del poder, que nosotros tenemos que sacarlo de alguna manera para poder restablecer nuestra democracia, que Cuba sea libre y que todos los cubanos podamos disfrutar de esa linda patria que nos legaron nuestros próceres y que tenemos derecho a ella. Así que yo les doy las gracias a ustedes por haberme escuchado hoy y que espero que mis hermanos cubanos que me escuchan hoy sepan que aquí no existen intereses políticos ni de ninguna organización ni de nada. Solamente el interés mío es el interés de ustedes, de que Cuba sea libre, que pueda funcionar dentro de un sistema democrático basado en la ley fundamental que es la Constitución. El que no quiera seguir la Constitución, hermano, pues no podemos apoyar. Ok, muchas gracias nuevamente.